Buen día, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Dieguito. Buenos días. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Buenos días. Bueno, vamos a esperar unos 10 minuticos mientras todos se conectan y empezamos la clase, ¿les parece? Muchas gracias, profesor.
Bueno, ahora sí, buenos días, doctores. ¿Cómo me les va? Buenos días, profesor. Doctor, buenos días. ¿Cómo amaneció? Buenos días, doctor Nelson. Gracias. Buenos días. Doctor, muy buenos días. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya alguno de ustedes ha tenido Buenos días. la desgracia de ver clase conmigo. Visto tu micrófono. No, señor. No, señor. Bueno, perfecto. No, doctor, no. Entonces les informo, mis doctores, esta clase la debieron haber visto con el doctor Edgar González, pero el doctor Edgar se encuentra un poco aquejado de problemas de salud, entonces por eso me pidieron que pues reemplazara al doctor en este módulo. Esperemos que el doctor se recupere y lo tengan en unos futuros módulos, ya sea de su derecho penal especial o de su derecho procesal penal. Entonces les va a tocar conmigo este módulo. Yo conozco, pues soy la persona que recomendó a él. ¿Aló? ¿Sí, díganme? No, profe, le escuchamos. Ah, perfecto. Entonces, les decía que yo precisamente fui la persona, yo dicto por lo general en la jornada nocturna, pero ahorita por la virtualidad, pues me queda más fácil dictar este módulo de 8 a 10 y ya a las 10 retomo mis labores en la rama judicial. Las personas que deseen, pues conocer mi perfil, ahí está en la página de la universidad, pues básicamente soy abogado con una especialización en casación penal, una maestría en derecho penal. He ejercido la docencia durante alrededor de 6 años y llevo 25 años vinculado a la rama judicial, siempre en materia penal, desde el puesto más bajo, que es notificador en juzgado, hasta juez. Listo, mis doctores. Sin más preámbulos, para no entrar más en esta introducción, pues les va a tocar conmigo ver este módulo, doctores, de Derecho Penal General. De pronto es el derecho más importante de todos, porque aquí vamos a estructurar todas las bases, doctores, todas las bases que les van a servir de soporte o de punto de apoyo para los demás módulos de derecho penal. Si las bases no están bien sólidas y los conocimientos que se adquieran en este módulo no son lo suficientemente consistentes, van a tener problemas en los siguientes módulos. Entonces espero que presten total atención. Vamos a tratar de evacuar la mayor cantidad de temas, de los más trascendentales en derecho penal general. ¿Qué voy a necesitar de ustedes? Voy a necesitar inicialmente su atención y seguidamente que se hagan a un código penal. Lo importante es que sea un código penal actualizado. No importa de qué marca, no importa tampoco el valor, simple y llanamente que se trate de un código penal actualizado, porque pues vamos a interactuar leyendo algunos artículos de nuestro código penal. ¿Alguna pregunta,
alguna acotación al respecto. Les voy a pedir el favor, doctores, que cuando intervengan, me prendan la cámara para que los empiece a identificar o a individualizar. ¿Qué me dice don Uriel? Doctor, buenos días. Buenos días. No, pues qué gusto de tenerlo a usted como profesor. Esperamos aprenderle muchísimo y pues vemos que la clase es muy interesante y pues gracias por tenernos esta clase, doctor. Bueno, sí, señor, perfecto. ¿Qué me dice Janet? Profesor, muy buenos días. Muchísimas Préndame la gracias. cámara en la medida de lo posible para que los conozca, por favor. Vale. Cuéntame, Listo, profe. Janet. Bueno, ¿me ve? Sí. Mi nombre es Janet, bienvenido, muchísimas gracias. Y pues me gustaría saber cuál es la metodología, si hay algún inconveniente en cuanto a que hayan preguntas de pronto durante la intervención que usted tenga y si las podemos hacer y de qué forma. Me gustaría conocer su metodología. Muchísimas gracias. Listo, Janet, no hay ningún problema. Pueden hacer todas las preguntas que consideren. Simple y llanamente levantan la mano, yo les doy el uso de la palabra y preguntan. Ustedes están pagando por una educación de calidad y eso también implica tratar en la medida de lo posible, lógicamente, de evacuar todas las preguntas. Si por algún motivo yo no sé la respuesta de la pregunta, tranquilos que buscamos a alguien que sepa la respuesta y vamos a dilucidar todas las dudas. Entonces, la metodología de la clase, pues digamos que en la medida de lo posible y haciendo uso de la virtualidad va a ser una clase magistral, pero estoy abierto a cualquier clase de preguntas siempre y cuando se traten de la materia, lógicamente. Perfecto, profe. Sí, Muchísimas listo. gracias. Me bajan la mano una vez hayan intervenido. Entonces, para iniciar, pues mis doctores, básicamente con el derecho penal pasa algo muy particular. En virtud de los noticieros, en virtud de las notas periodísticas, en virtud de los programas de televisión, la gente del común cree tener nociones de derecho penal. ¿Por qué? Porque si ustedes observan un noticiero, cualquier noticiero que se transmita a diario, pues la mayoría de las notas periodísticas tienen que ver con el derecho penal. Entonces, ¿qué efecto produce esto? Pues el efecto precisamente, mis doctores, es que la gente cree conocer el derecho penal. No pasa lo mismo con los demás derechos. Si ustedes les preguntan a cualquier ciudadano del común que qué saben sobre derecho comercial o sobre derecho agrario, o sobre derecho laboral o sobre derecho administrativo, pues en la mayoría de las ocasiones van a decir que absolutamente nada, pero la gente cree conocer el derecho penal. Precisamente ¿por qué? Por lo que hablan los periodistas, ya sea de prensa, de radio, de televisión. Entonces esto implica que la gente crea conocer el derecho penal. Al finalizar este módulo, pues muchos de ustedes, algunos de ustedes ya tendrán algún conocimiento o algún bagaje jurídico por su desempeño laboral o por su desempeño personal anterior, pero la mayoría vamos a conocer aspectos que no teníamos claros. Inicialmente, mis doctores, vamos a definir o vamos a tener en cuenta algunos conceptos de derecho penal. Entonces, vamos a tener en cuenta, doctrina, jurisprudencia, yo se las voy dando en la medida en que el módulo va avanzando. Entonces, así como el módulo va avanzando, les voy dando pues la doctrina o la jurisprudencia que considero la más adecuada a los temas que vamos a tratar. Cuénteme, Arturo, ¿va a hacer alguna acotación? Sí, señor, buenos días. Buenos días, Lo que cuénteme. sucede, profesor, es que tengo una duda Sí. referente a lo de las grabaciones de la clase, ya que considero, al igual que muchos compañeros, que es una de las materias, pues digamos que más importantes y de mayor relevancia como tal en la carrera. En lo que refiere a la grabación de la clase, ¿usted cómo maneja lo que es ahí ese proceso? ¿Lo carga a YouTube o pega el link en la plataforma y lo carga el mismo día o después?
Sería bueno. Hombre Arturo, yo grabo la clase, yo tengo un canal de YouTube. Al final, al finalizar el día, les voy a dar pues todas las instrucciones o cómo se ingresan al canal y ahí pueden ver pueden ver en las clases, no solo las clases de Derecho Penal General, sino las clases de Derecho Penal Especial, las clases de Derecho Procesal Penal, las clases de Consultorio Jurídico 4 y las clases de Derecho Probatorio, que son las clases que dicto en la Universitaria de Colombia. Entonces, al finalizar el día, van a tener la oportunidad de entrar al canal, repetir la clase, o las personas que, si por algún motivo no tuvieron la oportunidad de asistir a la clase, pues pueden mirar la clase por el canal. Las personas que quieran repasar también. Entonces, esta va a ser como la metodología. Las clases se van a cargar al canal de YouTube y allá pueden verlas cuantas veces quieran. Y les repito, las personas que no las hayan mirado, pues las pueden mirar. ¿Listo? Perfecto, doctor, muchísimas Profesor, gracias. muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces les decía a mis doctores que inicialmente vamos a consagrar algunas definiciones sobre el derecho penal. Pues básicamente, mis doctores, ¿qué es el derecho penal? Pues el derecho penal es como un medio de control que ejerce el Estado sobre los ciudadanos. Si ustedes les da por auscultar o por revisar un código penal, pues básicamente el código penal se divide en dos partes. La primera parte, que va del artículo 1 al artículo 100, se denomina la parte general, que es básicamente la que vamos a estudiar en este módulo. Parte general, del artículo 1 al artículo 100. A partir del artículo 101, mis doctores, el Código Penal empieza a definir cada uno de los delitos, cada una de esas conductas que el Estado considera como delitos. Entonces, doctores, básicamente el derecho penal en Colombia, en nuestro código, que es donde está normatizado, pues se divide en dos partes, les repito, la parte general del artículo 1 al artículo 100 y la parte especial, que es del artículo 101 en adelante. Pero si ustedes, mis doctores, les da por revisar el Código Penal en su parte especial, esto es del artículo 101 en adelante, se van a dar cuenta, doctores, que el Estado utiliza como un lenguaje amenazante. ¿Cómo y en qué consiste este lenguaje amenazante? En definir las conductas típicas. El que matare a otro incurrirá en prisión, digamos el artículo 104 del Código Penal, que es el que define el homicidio agravado. Entonces dice, bueno, el artículo 100, 103 y 104 dice, el que matare a otro incurrirá en prisión, digamos, de 400 a 600 meses. Pues básicamente lo que es una amenaza o una advertencia a los conciudadanos, indicándoles que en caso tal que llegaren a cegar la vida de otra persona, ya sea por dolo, culpa o preterintención, pues va a haber una pena. Entonces, nótese que en este sentido, pues el derecho penal es un instrumento o es un medio por el cual el Estado ejerce un control social. ¿Y para qué ejerce ese control social el Estado, mis doctores? Pues para proteger algunos bienes jurídicos. Pues teníamos el caso de la vida, en el homicidio, en las lesiones personales, la integridad personal, la salud pública en los casos de estupefacientes, la seguridad pública en los casos de porte ilegal de armas. Pues básicamente cada delito protege un bien jurídicamente tutelado. Y precisamente para el Estado proteger estos bienes jurídicamente tutelados, pues utiliza el derecho penal como ese control social. Entonces, les repito, el derecho penal es un medio de control social que utiliza el Estado, mis doctores, para proteger bienes jurídicamente tutelados. Básicamente, también el derecho penal se puede concebir, mis doctores, como ese conjunto de normas o de conjunto de prescripciones o de normas establecidas por el Estado para regular algunos comportamientos desviados de las personas. ¿Y cómo lo hace? Pues eleva a la categoría de delito algunas conductas.
nuestro Código Penal utiliza término de delitos y contravenciones, pero básicamente en la actualidad solo existen delitos. Algunas otras legislaciones, doctores, para las personas que desean estudiar el derecho penal en otros países, consagran algún término que es el de crimen, los crímenes. Los crímenes básicamente en otras legislaciones, no en la colombiana, consisten en los delitos graves, doctores. Pero pues la palabra crimen y la palabra delito se tornan en algún momento como sinónimos. Entonces, crimen y delito, pues básicamente lo mismo. Efraín va a hacer alguna acotación. Efraín o Laura. Primero Efraín. Buenos días. Buenos días. Doctor, analizando lo que usted nos está manifestando respecto a la cátedra que nos van a dictar, o usted nos va a dictar, quisiera saber si dentro de esto hay nociones o es una especialización que hay que hacer para tomar como la línea de la justicia penal militar, del Código de Justicia Penal Militar. Hombre, don Efraín, básicamente lo que vamos a ver es solo derecho penal general. Aunque en la justicia penal militar todos, absolutamente todos los conceptos que se aplican en derecho penal general tienen aplicación en derecho penal militar. Lo único que cambia cuando ustedes ingresan a la especialidad del derecho, del derecho militar, del derecho penal militar, es la consagración de algunos delitos que para nosotros, los particulares, no aplican. Por ejemplo, en el delito de insubordinación, podría decir uno, entonces, o estos delitos, hay allá en el derecho penal militar hay unos delitos especiales que para nosotros no, pero todos los conceptos de derecho penal general se aplican tanto para la justicia ordinaria como para la justicia penal militar. Entonces, por un ejemplo, conceptos como los de autoría, los de complicidad, los de determinación, los de interviniente, la autoría inmediata, concursos, eximentes de responsabilidad penal. Todos estos conceptos que vamos a ver durante el módulo van a tener aplicación y van a tener cabida también en la justicia penal militar. ¿Listo? Doctor, lo que sucede es lo siguiente, yo soy oficial retirado del ejército y pues nosotros veíamos esa materia del Código de Justicia Penal Militar y uno pues aprecia ahí todos los delitos de centinela, bueno y demás delitos que lo aplica el Código de Justicia Penal Militar. Pero mi pregunta en sí es, ¿uno tiene que hacer una especialización para ser abogado de justicia penal militar? Sí, ¿O la parte básicamente, civil? aunque pues para litigar en la justicia penal militar, lo que usted necesita, don Efraín, es conocer tanto el derecho penal como el derecho penal militar. Sí, Eso, correcto. conocerlo. Pero si usted quisiera profundizar en la Universidad Militar Nueva Granada, Sí, sí. existe la especialización en justicia penal militar, pero Ok. básicamente muchos, por ejemplo, de mis colegas, ahorita el caso de, aquí a manera de anécdota, el caso de los patrulleros que se vieron involucrados en el presunto homicidio de este muchacho Ordóñez. Sí. Este caso inicialmente pues, me buscaron para defender a alguno de ellos. Lógicamente, por mi rol de funcionario no lo pude hacer. Simplemente referí a algunas personas que conocen de la justicia penal militar sin que inicialmente sean militares. En este caso sí eran militares retirados, pero no tenían ninguna especialización. Simplemente conocen del derecho penal militar y pues inicialmente llevaron esta defensa. Ya no, pero en su parte inicial sí. Entonces, listo, Efraín, básicamente es eso. Muchas gracias, muy amable. Vale, perfecto. Entonces les decía a mis doctores que pues ese control social, ese es el derecho penal, es ese control social que ejerce el Estado para proteger bienes jurídicamente tutelados. También les digo que el derecho penal es ese conjunto de normas que están establecidas por el Estado para regular esos comportamientos o esos quehaceres desviados de las personas. ¿Y cómo lo hace? Pues elevando a categoría de delitos algunas de esas conductas. Algunos autores, alguna doctrina, indica inicialmente, si quieren escribirlo, después lo repasarán en su clase,
Algunos, el doctor Cuello Calón indica que el derecho penal es un conjunto de leyes que determinan los delitos y las penas, básicamente. El doctor Pesina indica que el derecho penal es un conjunto de principios relativos al castigo del delito. Frank von Lis, un ilustrado doctrinante alemán, indica que el derecho penal es ese conjunto de reglas establecidas por el Estado que asocian el crimen como hecho a la pena, como su legítima congruencia. Y pues básicamente esos son tres conceptos que algunos doctrinantes indican sobre derecho penal general. Este derecho penal se alimenta también de algunas otras disciplinas. Este derecho penal se ve retroalimentado, ustedes lo tendrán muy claro, por disciplinas como la criminalística, en el caso de las investigaciones penales o en el caso de estudiar la víctima o en el caso de estudiar el propio procesado ya como persona, pues el derecho penal se hace a la criminología. También el derecho penal hace uso en ocasiones de la psicología, en un caso de la psicología forense, de la antropología, de la sociología, de la medicina, en el caso de los dictámenes periciales en que se necesite pues algún concepto médico, pues todas estas disciplinas retroalimentan el normal desarrollo del derecho penal. Uno de los conceptos que vamos a estudiar hoy, mis doctores, se denomina el derecho penal objetivo. Entonces, vamos a consagrar, mis doctores, qué es el derecho penal objetivo o en qué consiste el derecho penal objetivo. Y básicamente, mis doctores, pues el derecho penal objetivo es ese conjunto de normas jurídicas, las normas establecidas por el Estado, ya sea en el Código Penal o en ocasiones en otras normatividades. Colombia tiene una particularidad sobre el derecho penal, y cuál es básicamente que en ocasiones los legisladores han consagrado algunos delitos que no están en el Código Penal. A veces resulta casi que inexplicable o absurdo que delitos no estén consagrados en el Código Penal. ¿Por qué? Por alguna ligereza por parte del Congreso, en el cual no ha reformado en debida forma el Código Penal. ¿Y reformado en qué sentido? En ingresar algunos delitos allá a nuestro Código Penal. Ese delito de manipulación de equipos y terminales móviles, esto es, de las personas que utilizan celulares y de pronto de manera hurtada para cambiar sus dispositivos internos y poderlos comercializar, ya sea en este país o en el exterior. Eso se consagra como un delito que se denomina manipulación de equipos y terminales móviles. Si ustedes de pronto tuviesen un caso por este delito, pues se van a rasgar las vestiduras o se van a cansar de buscar ese delito en el Código Penal y no está. Está consagrado en otras legislaciones por allá, en otros decretos o en otras leyes. ¿Y por qué es? Porque al legislador, a los señores congresistas se les olvidó, fue un acto de torpeza por parte del Congreso, el haber incluido este delito dentro del Código Penal. Lo normal, mis doctores, es que todos los delitos, todas las conductas que son consideradas como delitos, no solo en Colombia, sino en cualquier país, estén allá consagradas en el Código Penal y no tengamos que hacer uso de otras leyes ni de otros decretos. Pero bueno, eso pasa acá y tenemos que, pues, tenemos que trabajar con lo que hay. Entonces, mis doctores, ese derecho penal objetivo, como les repito, es ese conjunto de normas jurídicas, pues que determinan cuáles son las características de las conductas punibles. Entonces, todas las normas que ustedes ven consagradas en en un código penal, pues básicamente es nuestro derecho penal objetivo, mis doctores. Ese es el derecho penal objetivo, todas esas normas. Mis doctores,
Ah, bueno, ya les repito, cuando tengan alguna acotación, pues me levantan la mano y les concedo el uso de la palabra. ¿Alguna pregunta sobre derecho penal objetivo, doctores? No, señor. Bueno, perfecto, mis doctores. Doctor, una preguntita. Sí, Qué cuénteme. pena. Doctor, o sea que nosotros vamos a encontrar, como usted decía, no solamente delitos inexistentes, o sea, algo que vamos a ver que está mal hecho, pero que no vamos a encontrar dentro de la legislación, cómo imputarle que es un delito, ¿sí? Y por un lado, y por otro lado, pues tendríamos que apelar a otras legislaciones, a otros códigos, pero ¿cómo se compactaría ahí cuando en el derecho penal no existe ese acto como delito? A ver, no le entendí la pregunta. Sí, doctor, a ver, voy a tratar de explicarme mejor. Hay un acto, hay un hecho punible, hay un hecho que está mal, ¿sí? Que está mal, que digamos transgrede los límites de los derechos de la otra persona, Sí. ¿sí? Pero no está consagrado en el derecho penal. Entonces, si nosotros vamos y miramos en otras legislaciones, en otras normatividades, tendremos que buscar y de pronto encontramos algo que trate como de darle el viso de delito, pero que no podemos llevarlo al derecho penal para decirnos si concretamente es un delito, ahí cómo podría actuar un abogado Pues o un juez. básicamente, a ver, es que de pronto me hice entender mal. Básicamente Sí, lo que yo les decía antiguamente o anteriormente es las conductas que el Estado consagra como delitos deberían estar en el Código Penal. Pero por alguna falencia del legislativo, unos delitos, ojo, algunas conductas no están consagradas en el Código Penal, pero eso no quiere decir que no dejen de ser delitos. Son delitos, correcto, pero correcto. el legislador no las consagró en el Código Penal, pero sí están en otras leyes. Entonces, les ponía como ejemplo el delito de manipulación de equipos y terminales móviles. Ese delito no está en el Código Penal, pero una persona puede llegar a verse procesada por este delito. Entonces, ustedes, como litigantes, como defensores o como jueces o como fiscales dirán, ¿pero dónde está ese delito? ¿En qué artículo del Código Penal? Pues dirán, no está en ningún artículo del Código Penal porque el legislador se le Correcto. olvidó incluirlo en el Código Penal. Estará en la ley 007 del 2015. Ah, bueno, entonces nos remitimos a esa ley. Yo digo que el deber ser, mis doctores, el deber ser debió haber sido incluir ese delito dentro del Código Penal, pero en algunas oportunidades que también son muy contaditas, pues algunos delitos no han sido consagrados en nuestro Código Penal, pero sí están consagrados en la ley. De todas maneras, toda conducta que el Estado eleve a la categoría de delito, pues tendrá que estar incluida o en el Código Penal preferiblemente, y es lo normal, o en alguna otra ley, pero tendrá que estar establecido normativamente. ¿Listo? Bien, doctor, gracias, muy amable. Janet, cuéntame. Profe, yo tengo una inquietud relacionada a lo que usted acaba de mencionar. Si de pronto nos llega un cliente, por decir algo, con un caso de esos en donde, o sea, nosotros no, o sea, el hecho de que seamos abogados no quiere decir que todos lo sepamos, ¿no? Ni todas las normas no las conozcamos. Claro. Pero si llega un proceso, un cliente donde llegue con un caso de esos, por ejemplo, en donde no aparezca en el Código Penal, o sea, o sea, el abogado ¿qué hace? O sea, ¿qué camino coge? No, pues básicamente lo que tiene que ponerse es investigar, a estudiar, y lo que tú dices es completamente cierto, Janet. Entre uno más estudia, se da cuenta que menos sabe. Pero básicamente tendrá que ponerse a estudiar. Igual los fiscales sí tienen muy claros estos conceptos porque los fiscales trabajan por delitos, tienen especialidades en delitos. Y Janet, el ejercicio profesional ya te irá indicando cuáles son los delitos que no están consagrados en el código, pero pues básicamente no son más de 5 tampoco. O sea, esos que usted menciona no necesariamente son los que, o sea, como no aparecen en el código como tal, no son muchos, o sea. No son muchos, son creo que máximo unos 4 delitos, no son muchos.
Ah, listo. Igual Listo. ya en una futura reforma a nuestro Código Penal incluirán todas esas conductas para pues facilidad de nuestro ejercicio, incluirán todas esas conductas en el Código Penal y volveremos digamos, volveremos a la normalidad de consagrar todas las delitos, que todas las conductas que estén consagradas como delitos estén plasmadas en nuestro Código Penal. Perfecto. Profe, ¿el Daniel, Código Penal cuéntame. general es solamente ese? El Código Penal es uno solo, pero está dividido en dos partes, la parte general y la parte especial. Listo, doctor, gracias. Vale, perfecto. Daniel. Buenos días, profesor. Buenos días. En el caso que su merced nos Préndame la estaba cámara de poniendo. ser posible porque los quiero conocer. Listo. Listo, cuénteme. En el caso, pues lo pongo de ejemplo mío. Yo actualmente estoy trabajando en una firma de abogadas y es muy interesante ver este tipo de casos, ya que es verdad lo que decía la compañera, no siempre nosotros tenemos, digamos, todo el conocimiento a la mano cuando llega un tipo de caso especial y más, digamos, un tipo de caso penal. Entonces, digamos que, no sé, de pronto el deber del abogado ya es más investigativo y ya, pues si no lo encuentro, digamos, en el Código Penal, en estas situaciones, ponerme en la tarea de estar buscando qué delito o en otros códigos, en otros casos, qué se asemeja para yo poder ayudar a mi cliente en este tipo de aspectos. Sí, señor. Perfecto. Windsor. Windsor. Sí, profesor, muy buenos días. Buenos días. Profesor, yo tengo una pregunta a propósito de que el profesor ya habló del tema del Congreso como legisla. Yo tuve la oportunidad de ver el video que está colgado ahí en la sesión primera, donde antes, por ejemplo, existía la pena de muerte y se fue cambiando. Y lo que yo veo desafortunado es que desde el Congreso, fuera de que quitaron, por ejemplo, la pena de muerte, que yo, pues digamos, uno no está de acuerdo porque no es uno el que decide quién le quita la vida a las personas, hicieron leyes para sancionar delincuentes, porque el que comete un error, pues es un delincuente o como le quiera llamar, o indiciado. Antes se decía sindicado, e incluso una vez yo comenté sobre eso, porque a una persona le dicen sindicado sin serlo, y eso induce a veces a un abogado o a un juez. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron las leyes o las normas después de todos esos cambios en la historia que nos explicaban en el video, pero el delincuente, de todas maneras, hay unas mismas normas que los protegen. Entonces, cometió el delito de que robó un celular, pero lo tienen que soltar. Entonces se hacen leyes casi que, digamos, para nada, y es más fácil porque tiene uno que probar. Es más fácil como defender un delincuente. O sea, es más fácil si alguna persona piensa de esa manera. Es más fácil defender un delincuente porque la gente dice lo que dice el profesor, le creen a los medios de comunicación, y la gente que dice, no, y la policía no hace nada. Pues no, porque es que están las leyes para nada. O sea, es más fácil, o sea, no sé si el profesor ha tenido la oportunidad de determinar en qué porcentaje más gana un delincuente o gana, o gana el que haya tenido el problema, o sea, el defensor, o sea, el que se defiende creo que no gana, o sea, es más fácil como defender delincuente. No sé si sobre eso hay un estimado, un porcentaje. Yo he querido como analizar esa parte porque pues uno ve con tristeza en los mismos medios de comunicación que son noticias falsas. Veamos, por ejemplo, ya a propósito que habló el profesor de los equipos móviles o las terminales móviles. Por ejemplo, se sentó para mí sería como una jurisprudencia o sentencia, por ejemplo, que el hecho de que a Donald Trump le quiten el Twitter. Aquí en Colombia estamos sobrados de que casi nadie quedaría Twitter porque toda la gente incitando al odio y no hay nada. O sea, no hay nada, y eso, yo no sé la gente para qué compra televisor y paga medios para escuchar solamente falsedades y la gente sin ningún rumbo. Entonces, me preocupa esa parte, profesor. Pues, hombre, señor Ortiz, le voy a decir lo siguiente. Pues básicamente, esa va a ser una de las labores que vamos a tener en este módulo. Vamos a conocer a profundidad o vamos a intentar conocer a profundidad por lo menos el derecho penal general. ¿Para qué? Para que ustedes mismos, así como lo hace el señor Ortiz, se formen un criterio. Mire,
Acerca del estimado, sí lo hay. ¿Lo hay en dónde? En los juicios. El año pasado se estableció por cada 10 juicios que la fiscalía, o sea, por cada 10 procesos que la fiscalía lleva a juicio, pierde 6. Esto denota básicamente dos cosas. Denota lo primero, pues como Lidia Ortiz, que en la mayoría de los casos, a raíz de que nuestro derecho es tan garantista ¿para quién? Para el procesado, pues muchas de las figuras que vamos a consagrar, que vamos a estudiar en el derecho penal general, pues se aplican al procesado y hacen que gane el proceso, o que salga avante, o que salga absuelto. Pero también denota la debilidad de un aparato tan fuerte como la Fiscalía General de la Nación. Se debería fortalecer precisamente las herramientas con que cuenta la Fiscalía para que si un fiscal considera que una conducta y debe ser llevada a juicio, en la mayoría de los casos gane y no pierda. ¿Por qué? Porque el hecho de que se pierdan tantos casos en Colombia genera, pues, primero, una vulneración de los delitos de los derechos de las víctimas, y segundo, pues una sensación de impunidad. Desafortunadamente, la justicia, mis doctores, era una de las pocas ramas del poder público que tenía todavía prestigio hasta cuando llegó este escándalo del cartel de la toga con el doctor José Leonidas Bustos y con el doctor Ricaurte y con todos estos doctores de las altas cortes que cayeron en esos delitos de corrupción. Y pues eso precisamente hizo que la justicia perdiera mucho crédito. Además, la sensación que hay en la comunidad con respecto a la justicia es que no funciona, o que funciona, como dirían coloquialmente, para los de Ruana. Pero básicamente aquí lo que vamos a tratar es de conocer, por lo menos hasta donde sea posible, todos estos conceptos para que ustedes mismos se formen su propia concepción y su propio criterio sobre la justicia. ¿Listo, señor Ortiz? Sí, profesor, gracias, le agradezco mucho. Vale, perfecto. ¿Qué me dice Leonardo? Profe, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenas. De pronto la pregunta pues puede resultar ser pues en cierta medida tonta pues por mi desconocimiento. Yo digamos cuando entiendo en todas las normas y lo que decía digamos al inicio, nos decía que sean códigos actualizados. Entonces uno entiende que actualizados es de que cuando sale una nueva ley o norma la incluyen o actualizan ese código. Entonces, ¿por qué estas normas en esas actualizaciones de los códigos no se incluyen? O para que se incluyan, el procedimiento es diferente. O cuando actualizan un código, entonces, ¿de qué manera se actualiza o qué es lo que al código le actualizan? Básicamente, hombre Leonardo, pues básicamente en algunas oportunidades incluyen las actualizaciones en el Código Penal, en otras no. Cuando yo les hago relación a un código actualizado, pues quiere decir, es un código nuevo. Si de pronto alguno de los conceptos que estemos estudiando no están consagrados en el código, yo les explico dónde están consagradas. Y por ejemplo, en nuestro derecho penal general, en este módulo que vamos a estudiar, nosotros vamos a aprender, ustedes van a aprender, o les voy a explicar conceptos que no están en el código. No están en el código. Por ejemplo, un concepto como el de legítima defensa privilegiada. Entonces, dirán, ¿qué es la legítima defensa privilegiada? Bueno, dentro de las muchas clases de legítima defensa que existen. Entonces yo le diré, mire, la legítima defensa privilegiada, no hay en el Código Penal un título o un capítulo que diga legítima defensa privilegiada. Simple y llanamente, cuando ustedes quieran cuando ustedes quieran saber dónde está la legítima defensa consagrada en el Código Penal, está ya en el numeral sexto del artículo 31 del Código Penal. Ah, ya, entonces, estos ya son doctrinas, como un párrafo del Código Penal es todo un estudio o toda una elucubración. Miren, doctores. Qué pena, doctor, Penal, qué pena sí. interrumpirlo. O sea, es que lo que yo quería preguntar es, ¿por qué en esa actualización no se incluyen esas nuevas Son falencias del leyes que legislador, nos Leonardo, hace son referencia que falencias como del unas tres o legislador. cuatro? Es el legislador el que por Pero ¿por qué no se pereza no lo ha incluyen? hecho.
Pero digo, en el momento en que se actualiza un código, ¿cuál es el procedimiento para que esas leyes queden dentro del código? O sea, porque cuando yo entiendo por actualizaciones de que lo nuevo es incluido en el código. Entonces, Claro, cuando se hacen esas dos o tres normas, ¿por qué no se incluyen en la actualización del código? porque no reforman la ley 599 del 2000. La ley 599 del 2000 es nuestro código penal. Ese es nuestro código penal, la ley 599 del 2000. Para modificar el código penal se necesita un acto legislativo, pero en ocasiones el legislativo no modifica el código penal, no modifica la ley 599 del 2000, sino crea otra ley. No se va a llamar la ley 599 en su modificación, sino otra. Y por eso es que no queda incluido en el Código Penal, porque no modificaron la ley 599, que es la que rige nuestro Código Penal. En eso es que yo digo que a veces el legislador se equivoca, porque crea otra ley cuando al crear otro delito, ¿qué es lo que debe hacer? Pues modificar la ley 599, que es nuestro Código Penal, pero ellos por ligerezas crean otra ley con otro número y para nada tocan la ley 599, Leonardo. Ah, muchas gracias, sí, señor, ya lo entendí, muchas gracias. Vale, entonces mis doctores, que la ley antes se consagraba como un Estado eleva a categoría de delito alguna conducta. O sea, como el Estado en alguna ocasión, en algún momento, eh, indica que un comportamiento humano, ¿cómo creen ustedes que el Estado considera que un comportamiento humano determinado, un hacer o un no hacer, puede llegar a ser considerado delito? Me explico. O la pregunta es la siguiente: ¿cuándo el Estado considera que una conducta humana debe ser sancionada como delito? ¿Quién tiene alguna respuesta o alguna posible respuesta de cuándo el Estado considera que algún comportamiento o alguna conducta humana tiene que ser elevada a delito? ¿Qué me dice Valentina? Yo considero que es cuando entra a vulnerar Téngame los la cámara, derechos Valentina. de las... Doctores, que tengo problemas con la cámara. Bueno, perfecto. Qué pena Entonces con usted. dígame. Considero que entran a categorizarse como delitos cuando vulneran los derechos de las otras personas. Sí, pero entonces nótese por a dónde voy, Valentina, que antiguamente o antes habían conductas que eran elevadas como delito y ahora no. Por ejemplo, el estupro, por ejemplo, la bigamia. Antes estos dos comportamientos eran delito, ahora no. Entonces, ¿por qué razón el Estado los dejó de considerar como delitos? ¿Por qué quedaron excluidos de la ley penal y esas conductas hoy en día ya no son delitos, ya no son consideradas como conductas punibles? ¿Qué me dice Geraldine? Profe, buenos días. Considero yo que también tengo problemitas aquí con la cámara. Tranquila. Considero yo que esas, digamos, las que tú nombraste, dejan de ser un problema legal. Uno, porque en este momento hay como problemas o conductas que son más, que violentan más los derechos de las personas, por eso se le restó importancia a esos derechos, a esas conductas que tú nombras. Y dos, porque eso ya va como en la vida privada de las personas y las decisiones personales y la libertad de cada persona de decidir si va a elegir ser polígamo, sí, o sea, creo yo que va más hacia ese lado, ya no afecta tanto a la vida personal de los seres humanos, sino lo que afecte o dañe o lastime de los seres humanos hacia afuera, o sea, dañando a otros. Perfecto. ¿Qué me dice Janet? Profe, yo considero que esos delitos ya no son considerados penales porque de una u otra manera pienso que no están lastimando como la persona propia físicamente o algo así. Podría llegar a ser, o sea, que no es, o sea, no es directamente, sino indirectamente.
Perfecto. ¿Qué me dice Michelle? Buenos días, doctor. Yo creo que eso tiene que ver con la costumbre jurídica. De pronto se actualiza y como ya son conductas repetitivas, pues el derecho no lo toma como si fuera un delito. No sé si esté equivocada. Ya ahorita lo tratamos de resolver. ¿Qué me dice Ortiz? ¿Wilson todavía está ahí? ¿O va a hacer alguna otra intervención? Sí, señor. Sobre la pregunta, yo diría, profesor, que es que cuando el legislador dice lo que está consagrado en la ley, yo creo que esa es la respuesta, que lo que está consagrado en la ley es lo que se puede considerar para tomar una decisión judicial. Listo. ¿Qué me dice Elkin? Doctor, buenos días. Pues yo considero que todo va en la evolución, porque así como la sociedad es dinámica, la norma jurídica también es dinámica. Entonces yo creería que va en la evolución, como cambiamos nosotros los humanos en el modo de pensar y de actuar, así mismo también va actualizando lo que tiene que ver la norma jurídica. Listo, Elkin, gracias. ¿Qué me dice Mariana? Hola, profe, buenos días. Yo considero que es porque hay otra ley en su reemplazo, como por ejemplo usted ahorita está hablando del estupro. Yo creo que esa ley fue reemplazada por el acceso carnal abusivo con menor de la ley o el nombre de la conducta punible de este. O sea, considero que el acceso carnal abusivo con menor de 14 años reemplazó lo que era el estupro en su totalidad. Considero que es eso en mi ignorancia. Bueno, después vamos a ver, pero eso que dijiste, ¿con Mariana, la que está hablando? Mariana Tamayo. Ah, bueno, por eso les digo que prendan la cámara para que es que yo memorizo más las caras que los nombres. Bueno, pues salen corriendo. No importa, pero Mariana, eso que lo dijiste, ya retíralo, ya de tu inventario de conocimientos, después ya vamos a ver del por qué el estupro es una cosa y el acceso carnal abusivo con menor de 14 años es otra. ¿Listo, Mariana? Daniel. Ok. Bueno, yo tengo entendido que para que se considere delito tiene que estar escrito físicamente en la norma y ya con eso el juez determina si la acción que cometieron es legal o no es legal. Ya teniendo en cuenta, pues estoy de acuerdo con mi compañero Wilson en ese aspecto. Listo. Oscar. Considero que en la medida que la sociedad evoluciona, igual el código se pliega a las distintas conductas que pueden ser consideradas nocivas para la sociedad, ¿no? Entonces, los legisladores igual incorporan esas nuevas conductas a los lineamientos jurídicos de la época a medida que se van sucediendo. Básicamente, sí, señor. La idea general es eso. Perfecto. Así como lo indicó Elkin y así como lo indicó Oscar, pues básicamente el derecho penal va de la mano con la evolución social. Para el legislador, algunas conductas que antes eran consideradas delitos porque atentaban contra la sociedad, pero ¿cuál sociedad? La de tiempos pasados, pues eran pues definitivamente tan graves que precisamente tenían que ser consideradas como delitos. La evolución social ha hecho que ya no se consideren tan graves estos atentados. Nótese que precisamente, como les decía, la bigamia en alguna época de nuestra historia era considerada una conducta grave, o el estupro era considerado una conducta grave. Ya no, ya la evolución social ha indicado que estas conductas no atentan tan gravemente contra bienes, ya sea sociales o bienes individuales. Contrario sensu a lo indicado, algunas conductas que antes no eran consideradas delitos, ahora sí lo son. Por ejemplo, estos atentados
contra los datos informáticos o lo que ustedes conocen como delitos informáticos antes no eran consideradas delitos, pero a raíz de la evolución social, ahora sí llegan a ser consideradas como delitos. Entonces, pues básicamente el derecho penal va de la mano. ¿Y va de la mano con qué? Con la evolución social. Muy posiblemente, como siga avanzando la sociedad, pues se irán consagrando nuevas conductas como delitos y otras que antiguamente eran consideradas como delitos tendrán que salir de nuestra normatividad. Les pregunto, ¿alguno de ustedes tiene a la mano un código penal, doctores? Sí, señor. Entonces, Mariana, por favor, léeme el primer artículo del Código Penal. Ya vamos a entrar en detalle. El primer artículo del Código Penal, el de la dignidad humana. De las normas rectoras de la Ley Penal colombiana, artículo 1, dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Perfecto. Entonces, mis doctores, este delito parte de la base ¿de qué? De que Colombia es un Estado social de derecho. Y como tal, tiene que reconocer como ser humano y digno de todos los derechos y todos los deberes a este procesado. El derecho penal general, mis doctores, básicamente en su mayoría de estructura, ¿se dirige a quién? Se dirige al procesado. Y este procesado tiene que ser tratado dignamente. Entonces, allá está consagrada en su artículo primero, pues ese principio de la dignidad humana. Esa dignidad humana también, aparte de que que cobije al procesado, pues también tiene que cumplirse respecto de la víctima. Entonces, lo que en Profe, se les cerró se el denomina micrófono. la victimología. Cuéntenme. No se le escuchó, profe, lo último que habló. Bueno, entonces les repito que el hecho de que Colombia sea un Estado social y de derecho implica que el procesado, que básicamente el Código Penal se dirige al procesado, consagre como digno de derechos y como digno de obligaciones a este procesado. Sin embargo, también el hecho de tener derechos y obligaciones, aparte de incluir al procesado, debe de incluir a la víctima. Este artículo primero que nos leyó Mariana del Código Penal, pues también está directamente concatenado o directamente vinculado con el artículo primero de la Constitución Política, ese artículo que dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tiene un vínculo con el artículo primero de la Constitución Política. Esto indica que, mis doctores, que el principio de la dignidad humana jerárquicamente o en una escala de valores, pues es de los primeros, es de uno de los más importantes, y este ha sido protegido no solo pues en nuestro derecho nacional, sino también en el derecho internacional. Si quieren ahondar en el estudio del principio de la dignidad humana en el derecho penal, pues pueden estudiar una sentencia de tutela de la Corte Constitucional, si no estoy mal es la sentencia T de tutela, porque esas son las T, tienen que ver con tutelas, la 556 de 1998. Entonces, ahí ustedes ya van haciendo un catálogo de jurisprudencia o un catálogo de doctrina sobre cada uno de los principios que rigen nuestro Código Penal. Mariana, artículo segundo. Artículo segundo, integración. Las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren consignados en la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral de este código. Bueno, entonces este artículo segundo, mis doctores, ¿ustedes con qué creen que se encuentra directamente vinculado? ¿A qué les suena ese artículo segundo? ¿Ustedes ya vieron derecho constitucional, doctores? Porque de pronto estoy anticipándome a los acontecimientos. No, señor. ¿Constitucional No, colombiano señor. ya lo vieron? Doctor, bloque de señor. constitucionalidad, ¿no?
Con bloque de constitucionalidad, sí señor. Este artículo segundo nos suena a bloque de constitucionalidad. ¿Y dónde está consagrado el bloque de constitucionalidad? Pues está consagrado en el artículo 93 de la Constitución Política. Y que básicamente, pues así, abuelo de pájaro, ¿qué es el bloque de constitucionalidad? Pues es decir que la Constitución no solo es los artículos que están plasmados en ese libro de Constitución. No, eso no es la Constitución es más amplia. La Constitución tiene que ver con los artículos de la Constitución, todos los artículos de la Constitución, pero también hacen parte de la Constitución los tratados internacionales sobre derechos humanos que prohíben sus restricciones en estados de excepción, básicamente. Entonces nótese que la Constitución, cuando ustedes vayan a estudiar a profundidad derecho constitucional, la Constitución no se limita a ese librito denominada la Carta Política o la Constitución Política de Colombia, no, la Constitución es más amplia. A la Constitución también hacen parte todos esos tratados sobre derechos humanos que se encuentran consignados en esos tratados, lógicamente ratificados por el Estado colombiano. Entonces, así como la Constitución es más amplia, el Código Penal también es más amplio. Del Código Penal también hacen parte todos aquellos tratados sobre derechos humanos que entran a la Constitución y por ende la Constitución, como es la norma de normas, también cobijan a nuestro Código Penal. Diego, ¿va a hacer alguna acotación? Diego Martínez. Bueno, perfecto. Diego, tienes el micrófono apagado. Ya, gracias. Por eso es que los delincuentes ahora están tan protegidos de que cuando los toman en el acto no se deben golpear, no se deben maltratar, ni se deben tener, dándole cumplimiento al primer artículo de la Constitución, y que es lo que se está haciendo valer ahorita. Sí, señor. Básicamente, don Diego, es por eso es que cuando ustedes por allá estén estudiando el derecho procesal penal y estén estudiando la legalización de la captura, se van a dar cuenta que en ocasiones se puede llegar a decretar la legalidad de una captura cuando se logra probar que el agente captor, lógicamente el agente estatal captor, golpea al capturado. Y pues uno dirá, pero ¿por qué si eso no está consagrada como una de las causales que pueden llegar a decretar la ilegalidad de una captura? No está consagrado allá en el Código de Procedimiento Penal el hecho de que si yo como policía o yo como agente del CTI le pego a la persona capturada se vaya a decretar una ilegalidad de la captura. Pues es precisamente por lo que nos acaba de decir don Diego, que pues hacen parte del Código Penal, también los tratados internacionales, se aplica la dignidad humana y pues por eso es que se puede llegar a decretar la ilegalidad de esa captura. ¿Listo, Diego? Listo. Mariana. Listo, gracias. Vale, perfecto. Mariana, tercero. Ok, profe. Artículo 3. Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan. Perfecto. Miren, doctores, básicamente, primero que todo, este artículo lo vamos a tratar de desmenuzar. Nos decía Mariana que la imposición de una pena o de una medida de seguridad. Pues vamos a ver, cuando leamos un artículo del Código Penal, pues el objetivo es tratar de entenderlo. Pero si llegamos a leer así a la carrera, pues muchos de los conceptos que están plasmados en el Código Penal no los vamos a entender. Entonces nos decía la compañera, que la imposición de pena o medida de seguridad. Primero, tenemos que definir qué es una pena y qué es una medida de seguridad. Pues los dos son castigos. Tanto la pena como la medida de seguridad son castigos. Y castigos que se le imponen ¿a quién? A las personas que cometen delitos. Entonces, ya cometió un delito, se estableció que cometió un delito,
pues le voy a poner un castigo. Si la persona que cometió el delito, doctores, es un imputable, ojo, es una persona imputable, es una persona que sabía y que conocía y que estaba en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales al momento en que cometió ese delito. Era imputable. ¿Eso Le es vamos a imputable, imponer profe? una pena. Entonces, al imputable le imponemos una pena. Entonces, esa persona imputable, como todos los que están acá en este, bueno, espero que todos los que estén en este foro, en esta charla, son imputables, tienen pleno conocimiento, plena voluntad de sus actos. Son imputables. Como son imputables, los voy a castigar si cometen un delito. Y ese delito se va a llamar pena. Pero, mis doctores, si la persona que cometió el delito es un inimputable, esto es, que la persona no tenía plena capacidad mental en el momento en que cometió el delito, es un inimputable. ¿Por qué? Porque sufre de alguna enfermedad mental, por su edad, pues se podrá llegar a considerar como inimputable. Entonces, al inimputable, si comete un delito, no es que no se le vaya a imponer un castigo. Claro que se le impone un castigo al inimputable, sino que ese castigo ya no va a ser una pena, va a ser una medida de seguridad. Entonces, doctores, la pena son los castigos a los imputables cuando cometen un delito. Las medidas de seguridad, nunca confundan medida de seguridad con medida de aseguramiento porque es algo completamente distinto. Las medidas de seguridad son los castigos que el Estado le impone a un inimputable cuando comete un delito. ¿Qué me dice Efraín? Doctor, una inquietud. Cuando una persona, se puede catalogar una persona inimputable cuando está bajo alucinógenos o en estado de embriaguez y comete un delito. No, ¿por qué? Porque él mismo fue el que se colocó en esa posición. Entonces, no se le podría premiar por el hecho de que él mismo se haya colocado en ese estado. Entonces, eso en derecho penal general se denomina preordenar la conducta. Entonces, él mismo estaba acuerdo y se puso a consumir sustancias estupefacientes o se puso a consumir bebidas alcohólicas y se puso en estado de inimputabilidad y ahora va a alegar precisamente el haberse colocado en ese estado para precisamente ser objeto de una medida de seguridad y no de una pena. No, en esos casos no, porque él se puso voluntariamente en ese estado. Entonces, ya más adelante vamos a ver que ya la doctrina de la jurisprudencia ha indicado que en esos casos en que la persona voluntariamente se coloca en ese estado, hablamos de un imputable, no de un inimputable. Por eso les decía que el inimputable es cuando la persona de pronto sufre de alguna enfermedad o alguna patología mental que implica que él no tiene conciencia ni voluntad sobre lo que está haciendo, o la edad. A veces los menores, algunos menores, no todos, no tienen conciencia de que sus actos son considerados como delito y pues serán inimputables. Pero la mayoría de los casos de inimputabilidad, la mayoría, y ustedes se van a dar cuenta en su desenvolvimiento diario, en la mayoría de los casos de inimputabilidad se da por enfermedades mentales. Entonces, en esos casos, a los enfermos mentales les van a imponer medidas de seguridad. De todas maneras, es un castigo. Es un castigo, ¿por qué? Porque hubo un atentado contra algún bien jurídicamente tutelado, pero el castigo va a ser distinto. ¿Listo?
Gracias, profesor, muy amable. Cuénteme qué va a decir Mariana. Mariana va a hacer alguna acotación. Profe, lo que pasa es que yo estuve revisando un caso y considero no, es así porque está en nuestros códigos. La inimputabilidad debe ser demostrada con base a lo que está en el Código Penal. Porque yo revisé el caso de un padre que mató a los 3 hijos en sus 5 sentidos porque era un señor que estaba con toda la capacidad intelectual, moral y física para poderlos matado, privado de la vida. Y el abogado defensor, en el momento de que ya le estaban imputando los cargos, dijo que no, que el señor era inimputable porque tenía problemas mentales. Por eso le digo que debe ser demostrado varias veces por un psiquiatra, y al señor solamente le hicieron una sola prueba, y considero que no, y es así, la ley lo ampara. La ley dice que mínimo unas 3 pruebas por psiquiatras diferentes, y al señor solamente lo revisó un psiquiatra y dijo que sí, el señor estaba en capacidad, tenía problemas mentales, y que lo que hizo lo hizo por la misma enfermedad que tenía mental. Y no, el juez dijo que sí, el juez dijo no, el señor es inimputable y le vamos a tomar medidas de lo que está hablando, y lo mandaron fue para un manicomio. No, Mariana, medida de seguridad. Bueno, medida de seguridad, y lo mandaron para un manicomio. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Por qué el juez no se puso los pantalones y lo mandó a 2 psiquiatras más? ¿Por qué no interpretó bien la ley? Porque pues los propios hijos, uno se pone a pensar, ¿por qué hay jueces que no interpretan bien la ley? ¿Por qué no hacen valer los derechos de los niños si fueron 3 menores? Bueno, entonces son cosas que uno se queda como pensando, ¿sí me entiende? Listo, sí la entiendo, Mariana. Mira, de todo este discurso que nos acaba de echar aquí Mariana, hay parte que es cierto y hay parte que no es cierto, pero pues igual en este módulo estamos precisamente para eso, para aclarar todos esos conceptos. Mariana, lo que tú dices es completamente cierto, que la inimputabilidad toca demostrarla. Claro que sí, porque si no se demostrara, pues sería muy fácil indicarle solo al juez que mi defendido es inimputable y ya con solo eso no, tiene que ser demostrada. Lo que no es cierto es que eso de los 3 psiquiatras, no, eso era antiguamente, eso se denomina tarifa legal, en su derecho probatorio van a denominar que eso se denomina tarifa legal y que en Colombia ya está abolida la tarifa legal. En la mayoría de conceptos de inimputabilidad solo hay uno. ¿Cuál es? El de medicina legal. Medicina legal es la encargada de determinar si una persona es inimputable o no. Miren que por ahí salió hace unos años el caso de un falso médico de medicina legal que en algunos casos dictaminaba precisamente inimputabilidades. Y se determinó que ese médico no era médico y entonces entraron en el problema bueno, y todos los conceptos que rindió ese médico y ahora qué, y procesos de hace 10 o de 8 o 5 años que ya están fallados. Entonces, ¿qué pasará con todos esos casos? Pero bueno, eso será objeto de otra charla. Pero lo que dice Mariana es cierto en el sentido de que la inimputabilidad se debe demostrar, claro que sí, pero no se necesitan tantos dictámenes, se necesita uno solo. Si la contraparte, ojo, si la contraparte considera que el dictamen está contaminado o está viciado, pues está dentro de sus funciones realizar un nuevo dictamen y contrarrestar en el ejercicio de un juicio de contradicción que efectivamente ese dictamen adolece de algunas falencias y pues no se debe tener en cuenta. ¿Qué me va a decir Geraldine? Profe, tengo una pregunta de lo que preguntaba ahorita el otro compañero. Profe, es que no tengo cámara en este compu. Bueno, entonces pon uno con cámara. Cuéntame. Tú nos decías que no puede ser inimputable una persona que ha consumido drogas o que haya tomado. Pero si se lograra demostrar que la enfermedad mental o digamos, yo he escuchado que cuando una persona encuentra que fue engañada por otra, o sea, la encontró con otra persona en su casa, en su cama, y asesina, entonces que ese acto de dolor la vuelve inimputable en ese momento, ¿sí? Digamos que sucedió que la persona encontró o que X ser humano tiene una enfermedad mental que lo vuelve depresivo y por eso consume droga. Entonces ahí ya sí sería inimputable porque aparte de tener la conducta preordenada que nos decías,
igual si hay una enfermedad o si hay un momento de dolor que lo lleva a ser inimputable. Sí, básicamente ¿Qué no prela todo. más? O sea, ¿cuál es la prelación? ¿El estado de conducta preordenada que nos dijiste o la inimputabilidad? Básicamente, Geraldine, no todas las enfermedades mentales llevan a determinar que una persona es inimputable o no. Por ejemplo, las personas que son bipolares o las personas que sufren de depresión. El hecho de ser bipolar o el hecho de sufrir de depresión no quiere decir que el sujeto sea inimputable, no. Solo algunas enfermedades son las que los psiquiatras, porque ellos, ahí es donde yo les decía que el derecho penal hace uso de otras herramientas. El derecho penal hace uso, en este caso, ¿de cuál? De la psiquiatría. Son en algunas ocasiones, algunas enfermedades mentales determinarán que la persona es inimputable o no, que no tiene conciencia de lo que está haciendo. Entonces, en cada caso es un mundo completamente distinto y cada enfermedad será objeto de un análisis por parte del especialista. No existe un catálogo que estas enfermedades son consideradas imputables o estas son inimputables, no. Eso lo tienen que precisamente definir quiénes, los expertos que son los psiquiatras, y será la defensa o la fiscalía la que le indique al juez del por qué esta persona o este procesado es inimputable. ¿Cómo? Con pruebas. Y las pruebas son básicamente pruebas técnico-científicas. Allá nos indicarán si esa persona, debido a esa enfermedad, es o no imputable, pero para Geraldine no existe como un catálogo de esta sí o esta no. Ya tendrá que ser cada caso específico en el que determine si la persona era inimputable o no era inimputable. ¿Qué nos dice Diego Monroy? Sí, doctor, respecto a lo que decía la compañera, ¿esa figura de ira e intenso dolor todavía existe o ya está abolida? Sí, señor, todavía existe, está consagrada, si no estoy mal, en el artículo 57 del Código Penal, sino que antiguamente, Diego, esa circunstancia de la ira o el intenso dolor era una circunstancia de la que ustedes van a conocer eximentes de responsabilidad. Esto es, que cuando se presentaba un caso de ira o intenso dolor, la persona no iba a tener ninguna pena. Ahora no. Ahora sí va a tener una pena, pero va a tener una pena disminuida. Si se logra determinar, lógicamente, siempre con base en las pruebas, si se logra determinar que esta persona obró en una circunstancia de ira o intenso dolor, tendrá una pena, sí la tendrá, pero una pena disminuida. Cuando lleguemos, me corrigen si me equivoco, por ahí del artículo 57, vamos a estudiar a profundidad esta figura, ¿vale? Listo, doctor, gracias. Pero sí todavía está consagrada, Diego. Leonardo. Profe, si se habla ahí en el tema de los inimputables, cuando estas personas están en custodia, digamos, bueno, puede ser un ejemplo menores de edad o personas que por alguna condición están en custodia de alguien, ¿ese tutor o esa persona tiene alguna responsabilidad penal en una conducta que ellos hagan? Pues digo, entendiendo de que ellos, su parte mental no les permite ser consecuentes. En principio no, Leonardo, en principio no. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal es personalísima. Sin embargo, cuando me acuerda, Leonardo, para que lo anote, cuando estemos estudiando conceptos como autor mediato o el hombre de atrás, vamos a ver que en algunos casos excepcionales sí, pero en principio y por regla general no. Pero le repito, hay un concepto del derecho penal cuando estemos viendo autoría, que se denomina el autor mediato o el hombre de atrás, también la doctrina lo consagra de esta forma. Entonces, en estos casos sí, pero para la respuesta en general y para esta primera parte del módulo, en principio no, Leonardo. Sí, esas medidas de seguridad que se interponen a los inimputables son en unos siempre van enfocadas a un centro especializado o en ocasiones a su vivienda. Cualquiera de las dos, las pruebas le dictaminarán al juez si este inimputable tendrá que acudir a un centro especializado para que le traten su enfermedad o el defensor eventualmente podrá indicarle al juez que el tratamiento se puede llevar a cabo en la vivienda, pero eso ya será análisis de cada caso específico, pero puede ser cualquiera de las dos. Gracias.
¿Y qué me dice el señor Ortiz, Windsor? Listo, profesor. Gracias. Hablando sobre la enfermedad mental, también se puede nombrar como discapacidad cognitiva. Sé que hay unas clasificaciones, que leve, alta, y hay unas clasificaciones de 3, 5, bueno, lo que sea. ¿Solamente con considerar enfermedad mental puede ser inmutable una persona o se tiene en cuenta esa apreciación en qué nivel está? No, solamente con que el psiquiatra nos informe si esta persona estaba en pleno uso de sus facultades o no al momento de la comisión de la conducta. Eso ya, Excelente, y gracias. si quieren auscultar, por allá está el doctor, hay un libro muy hermoso de eso, se denomina Psiquiatría Forense, del doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito. Ese libro nos enseña todas estas enfermedades mentales, es psiquiatría forense. Listo. Perfecto, gracias, profesor. Vale, Juliet. ¿De quién, perdón, profe? Carlos Roberto Solórzano Garavito. Gracias. Venga, les digo cuál es el libro. Espérenme un momento. Es este libro, miren. Sí, bueno, espérense, les prendo la cámara. Ahí ya estaba prendida. Es este libro, pero del mismo autor. Bueno, que afortunadamente me pescaron acá con la... Es este libro, este librito. Este señor Roberto Solórzano Niño, es Roberto Solórzano Niño. Él es médico, psiquiatra, abogado penalista y sociólogo, dueño de la clínica Monserrate y profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Libre. No sé, creo que todavía vive. Son buenos libros que ustedes deben tener en su biblioteca. ¿Qué me dice Juliet? Perdón, doctor, ¿Solórzano Garavito o Solórzano Niño? No, es Que Solórzano me Garavito. confundí. El niño es el hijo. Este es Roberto, Ay. que yo vi con clase con padre e hijo. Carlos Roberto Solórzano es el hijo. Este es Roberto Solórzano Niño. Ah, bueno, doctor, gracias. Roberto Solórzano Niño. ¿Quién va a hablar? John Martínez. Buenos días, profesor. Una pregunta. Si usted menciona de que una persona que está bajo los efectos del alcohol o está drogado es una persona, no es un imputable porque, digamos, se puso en esa posición. Sí. Pero ¿qué sucede si esa persona es inducida por otra para estar en esas condiciones y durante ese periodo de ese estado comete un delito? ¿Qué sucede en ese momento? Pues básicamente, si se logra determinar que él no se puso en esa condición, sino que otro lo puso en esa condición, entonces, lo que yo le decía a Leonardo antiguamente, en ese caso, inicialmente, ojo, no es que en todos los casos sea una regla, una camisa de fuerza o se consagre a rajatabla, no. Inicialmente se pensaría que en ese caso a quien se le va a imponer la pena precisamente fue al que lo colocó o a quien lo indujo. Inicialmente, ¿no? Cada caso se tendrá que estudiar a profundidad. Y esta otra persona no tendría ninguna pena. ¿Por qué? Porque él simplemente fue como un objeto o una herramienta utilizada por quien lo colocó en ese estado. ¿Listo? Okay. Vale, ¿qué me dice Juan Infante? Profesor, buenos días. Profe, una inquietud, ¿una persona con discapacidad física también puede ser inimputable? No, con discapacidad física no. La inimputabilidad más que todo tiene que ver es con lo mental. Muchas gracias, profe. Listo. Entonces, mírese que hasta ahora estamos en el artículo 3 en su inicial parte, pero entonces ya sabemos cuál es la diferencia, mis doctores, entre una pena y una medida de seguridad. Pues básicamente la pena es la que se le impone, el castigo que se le impone a un imputable por la comisión de un delito, y la medida de seguridad es la pena que se le pone a un inimputable por la comisión de un delito. Entonces, esa es la primera parte del artículo 3 que dice la imposición de pena o medida de seguridad. Y dice, responderá a los principios de necesidad inicial. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender eso. Para que se imponga una pena o una medida de seguridad, pues básicamente para entender más fácilmente todo el mundo, siempre vamos a hablar de pena, pero ya saben ustedes que si el procesado es un inimputable, pues va a tener una medida de seguridad. Pero para imponer una pena es necesario o se necesita
o debe el juez estudiar si esa persona efectivamente necesita la pena. En ocasiones, doctores, una persona puede llegar a cometer un delito. Claro que sí, pero no se hace necesario imponerle una pena. No es necesario. ¿Por qué? Porque ya la pena que tiene natural, digamos, es muy grande. Un ejemplo. Si yo voy conduciendo mi vehículo y como copiloto va mi hijo de 10 años y cometo una infracción de tránsito y como consecuencia de esa infracción de tránsito genero un accidente del cual resulta fallecido mi único hijo, pregunto, ¿será necesario mandar a este conductor a la cárcel o con la pena tan terrible, una pena más que normal y natural de haber perdido a su hijo? Es necesario? Entonces, en esos casos el juez dirá, hombre, y yo tuve un caso en que una mamá sale a pasear a su niño en un coche, lo deja al frente de su casa, ocurre por allá un ruido en la cocina, ella descuida 20 segundos a su hijo y el hijo lo atropella una tractomula y lo mata. Hombre, ¿será que el juez, esta señora estaba destrozada por completo, destrozada, tanto moral como físicamente por esa tragedia? Entonces diríamos, en estricto derecho penal, ella cometió un delito. Claro que sí, ya después ustedes lo van a estudiar, que se llama un homicidio culposo. Ella faltó a su deber objetivo de cuidado, ella descuidó al niño por un segundo y como consecuencia muere el niño. Entonces, aparte de la pena tan grande que va a sufrir esta mujer allá en su ser por la pérdida de su hijo, el juez ahora la va a mandar a la cárcel. No, en estos casos, el juez también tendrá que analizar si efectivamente se hace necesaria la imposición de la pena. Entonces, nótese que aquí es lo bonito del derecho penal. Lo que voy a decir ese es mi concepto muy personal. Para mí el derecho penal está por encima de los demás. ¿Por qué? Porque el derecho penal analiza quién es el infractor. Nótense que si en otros derechos como el administrativo, el civil, el laboral, no importa quién es la persona. No importa. Simplemente no pagó la deuda, se le embargan sus bienes. No, pero es que no pagó nada. Aquí no, el derecho penal. Por eso les decía que el derecho penal hace uso de otras herramientas, de otras ciencias. El derecho penal analiza todo, analiza quién es la persona, quién es la víctima, cuál fue su conducta pasada. A veces esta persona tuvo una infancia muy cruel, bueno, 1000 cosas, que es lo que ustedes en criminología van a ver como la victimología o la criminología pura. Pero entonces, doctores, en ocasiones para entender esto de la necesidad de la pena, en ocasiones no se hace necesario imponer una pena así esta persona haya cometido un delito. ¿Por qué? Porque ya sobre su ser recae una pena tan grande que casi que resulta innecesario mandar a esta persona a la cárcel o imponerle una pena. ¿Alguna acotación? Doctor, muy buenos días, María Bárbara. No tengo cámara. Bueno, María Bárbara, cuénteme. Pero, por ejemplo, usted acaba de decir, por ejemplo, en el caso de la mamá del niño, la persona que cometió el delito, ¿sí lo juzgan? ¿El conductor de la tractomula? Claro, no, eso, mire, cada caso, María Bárbara, es que aquí nosotros tenemos que quitarnos del chip
que todos los casos se van a juzgar o se van a llevar de una manera similar. No, cada caso es completamente distinta. En este caso de la mamá, de pronto el fiscal, que es la persona que inicialmente lleva el proceso, podrá determinar que no es necesario y el proceso ahí queda. De pronto otro fiscal considera que sí es necesario que la persona la lleven a juicio, pero el juez, allá en su leal saber y entender, determina que no es necesaria la imposición de una pena. Entonces, cada caso tendrá que ser analizado y esto también depende mucho de la clase o de la calidad de funcionario que tenga en sus manos ese proceso, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Pero no en doctor. todos los casos es igual. Janet Mora. Profe, o sea que básicamente esto se lo deja ya a libre criterio del juez, porque así o sea, del juez, pero teniendo en cuenta de pronto la solicitud del fiscal, ¿no? Porque si el fiscal insiste, pues el criterio lo tiene el juez para determinar la pena, porque pues una pena como el ejemplo que usted dio, pues, o sea, más grande yo creo que no puede haber, pero puede ser también un caso muy similar para cuando una persona conduce un vehículo y otra persona se le atraviesa, o sea, no lo mata porque él quiso o no era premeditado, sino se presentó el accidente, No, porque en Janet, esos no, casos pero también espérate. el Lo que- juez toma ese criterio o... Pero a ver, dos cosas aquí. Lo que dice Janet al principio es cierto, sí, esto es a criterio del juez, claro que sí, Janet. Pero en el segundo caso, en el que yo voy conduciendo mi vehículo, es que me estabas confundiendo los casos. Mira, en el primer caso, sí hay un delito. ¿Por qué? Porque esta mamá tenía la obligación de de cuidar a su hijo. Salvaguardar la vida del hijo. Y por atender otra circunstancia, descuidó su obligación por un tiempo muy corto, pero sí descuidó su obligación, la descuidó. Y el hecho de haber descuidado su obligación es una circunstancia que se tiene en cuenta para cometer un delito culposo. Ustedes después, más adelante vamos a ver de qué se trata un delito culposo, pero sí es delito, como en el otro caso que me indica Janet, en que yo voy conduciendo mi vehículo, respeto todas las normas de tránsito. Y una persona aburrida con la vida porque perdió el módulo de Derecho Penal General, por ejemplo, allá, Ay, caso hipotético, un estudiante de la Universitaria de Colombia que perdió con el profesor Nelson Prieto y está aburrido con su vida y se le lanza un carro. No, en ese caso no hay ningún delito porque esta persona está obrando, el conductor está obrando conforme a derecho, no está infringiendo las normas de tránsito. Ojo, no en todos los hechos que haya un muerto en un accidente de tránsito es delito, no, porque lógica, todo siempre tendrá como soporte las pruebas. Si las pruebas no determinan que esta persona no cometió ninguna infracción a las reglas de tránsito, pues no será delito. Pero si de pronto si se adelantó en curvas y qué sé yo, si iba a exceso de velocidad, si se pasó el semáforo, mil cosas, ya las pruebas nos dirán, pues sí, será delito. Pero entonces, en este caso, en el primero de la mamá, ella sí cometió un delito porque ella infringió a su deber objetivo de cuidado, cuál era el estar pendiente de la seguridad de su niño. ¿Qué me dice Juan Felipe? Gracias. Hola, profe, buenos días. Profe, con respecto a esta semana anterior, hubo un caso donde la mamá iba, pues ella, sin tener como esa habilidad en conducir. Ella se trasladó a un municipio, yendo hacia ese trayecto, ella tuvo un accidente y en el accidente murieron sus dos hijas ahogadas, porque el carro cayó a un precipicio y cayó al río. Ahí el padre de las niñas la demanda porque ella, primero que todo, no tenía licencia de conducción y segundo, no tenía la pericia para conducir. El juez le imputó cargos a ella por... Venga, Juan, préndame la cámara. Ya, profe. Profe, el juez le imputó cargos a ella por homicidio culposo. Espéreme, Juan, espéreme porque vamos con calma. Primero, el juez no imputa cargos. Quien imputa cargos es el fiscal. Sí. Listo, pero entonces para tener claridad en ciertos aspectos.
Ok, Entonces, bueno, básicamente la señora se estrelló o por allá cometió un error en su conducción y cayó a un abismo y se murieron sus 2 hijas. sí, señor. Listo. El padre de La las niñas denunció. la denunció. Listo. Entonces, en ese caso, mi pregunta es, según lo que me acabo de hablar o lo que estaba explicando, de que el juez tiene la facultad de decidir si le imputa o la sentencia o no, en ese caso, pues me nace esa duda, si hubiese sido después de ese dolor tan grande que ella siente por la culpabilidad que tiene de haber perdido sus 2 hijas por esa... Por ese error que cometió. Exacto, profe. Claro, pero entonces la pregunta es, Juan, si usted fuera juez, Juan, ¿usted mandaría a esta señora a la cárcel? No, no porque, o sea, ya hablando Listo, Juan, ya, listo. Perfecto. Mire, Juan, que ahí es donde entra la subjetividad del juez. Usted me dice que no, el derecho penal tiene mucho también de lógica. Dice Juan, no, yo soy de ese criterio, Juan. No, si bien es cierto, esta señora no era bueno, si fuera tan experta, de pronto no hubiese cometido el delito, pero esta señora ya va a tener una pena suficientemente grande. El papá la puede denunciar y el papá puede armar un grito en el cielo, pero esta señora ya la pena moral que va a tener es tan grande que se hace casi que innecesario mandarla a la cárcel o imponerle una pena en el ámbito del derecho penal. Entonces, así como lo indica Juan, en este caso algún juez dirá, no, miren, ¿para qué vamos a imponerle otro daño más a esta señora, aparte del daño tan grande que fue haber perdido a sus 2 hijas? Entonces, precisamente, mis doctores, en eso consiste, y yo estoy de acuerdo con Juan, en eso consiste es la necesidad de una pena, ¿vale? Me dice Pilar Suárez. Doctor, buenos días, no tengo cámara. Bueno, hablando de lo mismo y es casi el mismo, parecido al ejemplo que usted coloca, en el derecho penal esto implicaría como una conducta del sujeto donde obedece a unos fines y para lograrse hacer una anticipación mental de esa conducta, es decir, él siempre domina la situación desde el pensamiento hasta la materialización. No le entendí, me disculpa Pilar, pero no le entendí bien la pregunta. ¿Cuál es? Doctor, se dice, bueno, en otras palabras, dice que es más fuerte el dolor que esa persona está sintiendo que lo mismo que, o sea, es más dura la pena que esa persona está sintiendo por ser, tener como una familiaridad con esa persona que fallece a la pena que le puedan imputar. Ahí vendría en derecho penal vendría a ser como esquemas finalistas la voluntad. Sí, claro, no, sí, la voluntad, más que todo nuestro derecho penal es de la escuela finalista del Código Penal, cuando estemos hablando por allá de las escuelas, o creo que Edgar puso por allá unos videos sobre escuelas y todo eso, sino que es que de pronto por la premura del tiempo, esos temas van a tenerlos que estudiar por cuenta propia porque pues no tienen mucha aplicabilidad en nuestro Código Penal, pero para la respuesta de Pilar, sí, básicamente nuestra escuela de Derecho Penal se inscribe al derecho finalista o a la escuela finalista en la cual se tiene mucho en cuenta la voluntad a excepción de los delitos culposos. ¿Listo, Pilar? ¿Qué me dice Efraín Díaz? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, en cuanto a lo que estamos ahorita conversando, dialogando, en la materia de introducción al derecho, el profesor José Manuel Luque, él nos decía que algo que deberíamos tener muy presente en derecho es que no debemos siempre aplicar las normas, las sanciones como bien lo explican los códigos. De ninguna manera nosotros deberíamos meter el corazón. Veo que en los casos que nos estamos refiriendo y usted nos menciona de que los castigos, por ejemplo, en el caso que colocan de la mamá, que desafortunadamente pues los hijos murieron, pero realmente nosotros no sabemos realmente los hechos y el problema que tiene con su pareja, pues el papá, pues lógico, él va a estar dolido porque perdió sus únicos hijos que tenía y él quiere
que tenga a la mamá pues un castigo. Mi pregunta o mi razón es, en el derecho penal, un juez puede tener más corazón que ir al Código Penal y sancionar. Claro, no, Efraín, lo que dice el doctor que le dictó en Derecho, por allá en Introducción al Derecho, es cierto. Lo que pasa, Efraín, es que aquí no hablamos de corazón, aquí estamos haciendo uso de la ley. Mire, ese artículo 3º nos dice que la pena obedecerá a los principios de necesidad. Ahí está, no estoy metiendo corazón, estoy metiendo código. Allá está el código, allá está consagrada esa palabra necesidad. Entonces, si un juez determina que no es necesario imponer la pena, hace uso del artículo 3º. Y lógicamente, cada decisión tendrá que ser debidamente argumentada del por qué este funcionario de la justicia consagra o contempla o determina que no es necesaria la imposición de esa pena, pero de pronto lo que puede llegar a decir Efraín tiene que ver cabida, pero siempre cualquier decisión, siempre tendrá que estar soportada en la Constitución, en la ley, siempre. Y en este caso de la necesidad o no necesidad, pues lo consagra el artículo 3º del Código Penal. Entonces, haciendo uso no del corazón tanto, sino de la interpretación que el juez le dé a esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues podrá considerar que en un caso específico es necesario o no es necesaria la imposición de una pena. Y para lo que dice Efraín, si bien es cierto, en ese caso el señor dolido porque perdió sus 2 hijos, necesita que le impongan una pena. No, el derecho penal no está para venganzas. Este derecho penal no es una ley del talión de que ojo por ojo y diente por... No, el derecho penal no es una herramienta para venganza. No, ese concepto no quitémoslo. El derecho penal está instituido es para castigar a las personas que cometen un error y ese error es considerado como delito, para un castigo. En ocasiones es como si usted tuviera su hijo, Efraín tuviese un hijo y Efraín tuviera unas reglas de conducta ya en su casa, en las cuales sus hijos deben seguir esas reglas de conducta, y de pronto alguno de sus hijos infringe la regla de conducta, pero se quema. Hombre, si usted dice que el castigo para la regla, allá en su código interno de su casa, dice el castigo para el que infrinja esta norma de conducta es suspenderle el PlayStation durante 2 meses. Hombre, y de pronto este niño por infringir la norma de conducta se quemó su cara. Hombre, entonces diré a Efraín, hombre, pero yo sí sería el hombre más injusto del mundo. Y aparte de que el niño se me quemó su cara porque se puso a jugar de pronto por allá con, qué sé yo, con unas cerillas o algo, y ahora le voy a suspender la única fuente de felicidad que le proporciona un videojuego. Entonces ya, aparte, si está consagrado allá en su código interno que en algunos casos será necesario o no será necesaria la imposición de una pena, pues hará uso de ella. Pero, aunque lo que dice Efraín de pronto podrá tenerse en cuenta del corazón, pero la decisión, básicamente la decisión que tome cualquier juez de la República tiene que estar soportada en la Constitución, en la ley, aunque de pronto sí, nótese que el juez no deja de ser un ser humano al momento de fallar un caso. El juez sí se puede ver afectado porque no dejamos de ser de carne y hueso. El juez siempre tendrá que verse afectado. Unos casos de pronto lo afectarán más que otros y no es lo mismo. Por eso en derecho penal algunos expertos estudian quién es el juez. No es lo mismo ante un caso idéntico. 2 jueces pueden fallar de manera distinta. ¿Por qué? Porque el juez tiene consideraciones distintas. No es lo mismo un juez de 60 años que un juez de 30. No es lo mismo una jueza que un juez. No es lo mismo una jueza que de pronto en su vida juvenil fue objeto de un delito sexual a otra que no. No es lo mismo un juez que su hijo haya caído bajo la desgracia de la drogadicción a otro juez que no. Todos esos aspectos influyen allá en la psiquis de ese juez. Entonces, Efraín, siempre lógicamente soportado en la Constitución, en la ley, él tendrá que
justificar su respuesta, pero no deja de afectarlo. Claro que sí, siempre tendrá. Y pues ahí, digamos que como dice Efraín, el corazón de pronto sí, el corazón también inclinará la balanza hacia alguno u otro caso. Pero lógicamente, si llega solo corazón y nada de ley, pues ahí estará el juez, el que esté en curso en un delito de prevaricato, porque no se basó en la Constitución, en la ley, sino solo en el corazón, que es lo que pasa en los tribunales de conciencia. En Estados Unidos, allá en los jurados de conciencia, a veces se sale de la ley la decisión y entra uno es a convencer a los jurados en su corazón. No, en nuestro código todavía no. Pero Efraín tiene algo de razón en el sentido de que pues, básicamente el juez depende de quien haya sido el juez, pues podrá tomar una decisión en uno o en otro sentido. Gracias, doctor, muy amable. ¿Qué me dice Juan Felipe? Ya, profe, ya, qué pena. Ya Bájenme la mano para que yo no incurra aquí en error. ¿Qué me dice Windsor? Gracias, profesor. Yo quería comentar a propósito del tema de tránsito. Es un hecho que a mí me ocurrió hace 15 años. Yo iba bien con mi esposa en la avenida Boyacá y a mí se me atravesaron unas personas por un paso no permitido y yo atropellé a un señor y a él le destruí la cadera y las piernas. Entonces, cuando ya tocó el tema en fiscalía, a mí me decían que era sindicado. Incluso yo le dije al fiscal, gracias a Dios, yo no tuve la culpa en nada. Entonces yo le dije al fiscal, a la persona que me estaba interrogando y mi esposa iba de testigo, yo le dije, bueno, yo por el hecho de ser un conductor iba manejando y el otro a pie, yo soy sindicado. Y creo que sobre eso yo senté un precedente porque después comenzaron a usar el término de indiciado. Porque eso puede inducir al juez a decir, no, si este es indicado, entonces a mí me tocó conseguir las pruebas porque este señor me pedía varios millones de pesos mensuales de sustento y pude averiguar que él iba con la moza, que iba en estado de embriaguez, todo, porque dijeron que yo iba que el semáforo me detuvo porque yo iba a huir. A mí me tocó ir a tomarme las pruebas, tomar todo con una persona. Yo fui y tomar medidas de que yo quedé a 90 metros del semáforo. Entonces las mentiras de ellos y el comportamiento de él me sirvió para ganar el proceso y no tuve que pagar ni 1.000 pesos porque yo mismo me defendí. Incluso el fiscal le dijo a mi esposa que era la primera vez que alguien le decía que eso de que, entonces por la palabra sindicado ya entonces yo soy el culpable. Entonces, hablando de que mire que uno debe conocer, yo en una clase lo hablaba, uno debe conocer al juez y sus debilidades y sus fortalezas. Entonces yo gané el proceso por eso y no tuve que pagarle ni 1.000 pesos a la persona y pues tristemente pues ocurrió así el accidente, pero entraba en términos que yo tenía práctica entera que mantenerlo. Entonces logré demostrar que él tenía moza, que iba tomado, todo eso, y aporté las pruebas y yo gané el proceso por ese ejercicio que hice. Eso era, profesor. Bueno, ¿cómo hace para conocer al juez, sus debilidades o en fin, profe? ¿Cómo? ¿Cómo hace uno entonces para conocer? Usted menciona que uno tiene que conocer al juez, o sea, redes sociales, por ejemplo, una hoja de vida hoy en día para conocer a una persona, es saber con quién trata, quién es. Gracias, profesor. Ya, yo respondo las preguntas, gracias. ¿Qué me dice Alejandra? ¿O quién iba a hacer la pregunta? ¿Quién estaba haciendo la pregunta? Janet, profe, es que yo quería preguntarle que pues se mencionaba que uno debe conocer al juez, que uno debe, o sea, uno cómo conocería al juez, como dice Winson, hay palabras de las que una persona en común pues nunca conoce y si uno no tiene ni idea, pues muchas veces es de pronto que eso quiere decir que puede llegar. ¿Tiene cámara? No, señor. Sí, yo ya me había presentado. Pero siempre que hablen, prendan la cámara y después les digo por qué lo necesito. Listo, profe. Pero póngame la cámara al revés porque ahí salió como si estuviese, o sea, ahí salió invertida la cámara. Ay, no, pero no. Pero bueno, listo. Venga, le digo, Janet, no necesito tanto conocer al juez por allá en su aspecto personal, no. Lo que necesito saber es cómo piensa este juez jurídicamente hablando.
el derecho se presta ¿para qué? El derecho se presta para interpretarlo. Y necesito conocer, este juez que tiene mi caso, cómo interpreta la ley. Les voy a comentar rápido para que entienda Janet y todos este aspecto. Un caso de un compañero que tuve en mi pregrado allá en la Universidad Libre. Él trabajaba en la Fiscalía General de la Nación y tan pronto se graduó, nos graduamos, él se retira de la Fiscalía. ¿Y a qué se dedica? Él se dedica a eso que dice Janet, a conocer los jueces. Entonces él hace como una base de datos de todos los jueces de Colombia o de los jueces que él estudia. Y efectúa como un análisis, él es abogado y psicólogo, un análisis de cómo es ese juez en su aspecto, bueno, lo que dice Winson es parte, ¿cierto? En nuestro aspecto, parte de personal y parte de jurídico. ¿Para qué? Para indicarle a la persona que tiene ese proceso cómo tiene que comportarse ante ese juez. ¿Y cómo lo hace? Pues yendo a las audiencias. Entonces él va a una audiencia, por ejemplo, el juez primero. Estas audiencias son públicas y él se sienta atrás en el público y empieza a analizar ese juez. De pronto es una persona psicorrígida, de pronto es una persona que de pronto es más fresca, es más, no es tan psicorrígido en su vestir, en su forma de hablar, muy exigente o no es tan exigente. Y él empieza a analizar a los jueces. Esto ocurre mucho en Estados Unidos. Aquí en Colombia hasta ahora está entrando esta nueva disciplina. Doctores, eso influye todo. Ustedes aparte de las pruebas y aparte de los argumentos jurídicos, están ante otro ser humano. Allá está el ser, si bien es cierto, es un juez de la República, pues es otro ser humano, común y corriente. Y también es susceptible de ser impresionado. Ustedes pueden llegar a tener una buena entrada con esa jueza o con ese juez, como en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su puntualidad, miles y miles de cosas. En si a los jueces, hacia ese juez le gusta que le digan los conceptos o esos discursos extensos, o si le gusta que seamos muy breves, hasta el color de la corbata, hasta eso influye en la psiquis de un juez. Siempre de la mano con los argumentos y las pruebas en derecho. Pero ahí es donde yo voy, Janet, en que tengo que conocer ese juez y comportarme de acuerdo a cómo, miren que aquí lo que ustedes están es vendiéndole a su cliente un trabajo, no unos resultados, sino un trabajo. Y lo importante es como calar bien con el juez. Si ustedes se ganan la animadversión de ese juez, pues van a entrar en contravía, así eventualmente tengan el derecho, pero a veces es mejor que una persona a la cual he entrado bien y con esa persona me defina mi caso, a una persona con la cual siento como alguna clase de animadversión. Es eso, Janet, ¿vale? ¿Qué me dice Eduardo? ¿Nada? Juan Infante. Ay, qué pena, profe, es que se me trabó el Listo. computador. Cuénteme, Eduardo, dígame. Yo tengo una pregunta. En caso de la señora que nombra el profesor, digamos que haya varias normas que se le apliquen, ¿a ella se le tiene que aplicar la que más le favorezca? Sí, siempre en derecho penal, en nuestro derecho penal es muy garantista. Entonces, en estos casos siempre se aplicará la norma más favorable para el procesado. Lo mismo que en la duda. En caso tal de que exista alguna duda, pues se tendrá que resolver en pro del procesado, lo que se denomina el indubio pro reo. Pero en estos casos, si hay varias normas, siempre la más favorable, ¿a quién? Al procesado. ¿Por qué? Porque nuestro derecho es garantista. ¿Listo, Eduardo? Vale, Juan Infante. No, profe, ya saliéndonos de contexto de la clase, solo quería hacer una preguntita, lo de la asistencia, ¿cómo es? ¿Por medio del chat? Sí, yo estoy aquí, pues mi hijo me colabora aquí y sabe, él toma nota de todas las personas que están conectadas y pues después me da algún reporte sobre eso. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. ¿Qué me dice Alejandra?
Alejandro, profe. Ah, Alejandro, listo, discúlpeme. Profe, primero no me sirve, no, tranquilo, no me sirve la cámara, hasta hoy me arreglan el computador, entonces. Vale. Profe, si llegamos en el caso de la mamá que por culpa de ella pues muere su hijo, el juez no decide de pronto darle una pena, pero él sí puede tomar, digamos, como la decisión de decirle, bueno, no le doy una pena, pero sí tomo una medida de aseguramiento para evitar que de pronto usted misma atente contra su vida. No, O sea, ¿puede hacer eso? no, porque las medidas de aseguramiento, bueno, son temas de otra clase, pero las medidas de aseguramiento son como medidas cautelares. Eso se da por allá al principio del proceso para que la persona cumpla unos fines que es no obstruir a la justicia, no peligro de fuga o riesgo a la sociedad o la víctima. Pero no, en este caso o impone o no impone pena, Alejandro, no más. Ok. Vale, espero que les haya gustado. Esta va a ser la metodología. Vayan estudiándose estos códigos, estos artículos y las cositas sobre estos temas que vamos analizando y nos vemos mañana a las 8. Bueno. Listo, profesor, súper. Muchísimas gracias. Excelente, profe, mil gracias. Profesor, muchas gracias. Que tenga buen día, profe. Gracias. Gracias, profe. Profe, qué pena interrumpirle, una pregunta. Dígame, Michelle. Profe, lo que pasa es que yo soy nueva, hasta ayer me aprobaron el cambio de jornada y no sé si su merced ya tiene organizado grupos o no sé qué. No, Pues, todavía no. más. Todavía no, Michelle. Después vamos a organizar grupos y esas cosas, pero no, hasta ahora empezó porque esta clase debió haber empezado ayer, pero por la situación de la salud del doctor Edgar no se pudo, pero hasta hoy empezamos, todavía no hemos definido nada de eso, ¿vale? Ah, bueno, doctor, muchísimas gracias. ¿Le puedo Que hacer tenga otra buen día. pregunta? Claro, dígame. Profe, es que yo tengo una inquietud y quiero que de pronto si usted me la puede resolver, le agradecería. ¿Quién me está hablando? Janet. No, cuéntame, Janet. Sí, profe, es que yo quería preguntarle, digamos, en el caso en el que usted mencionaba, en el caso del accidente, el juez también, o sea, en el accidente que mencionaba Winston, el juez también tiene la potestad de determinarlo. O sea, yo sé que él tiene la potestad y si las pruebas o el fiscal demuestra de que él fue culpable, lo puede condenar, pero también hay posibilidades de que él tome la decisión de absolverlo, porque si ¿Tiene un con código a la esos mano, Janet? sí, señor. ¿Y ese código es de procedimiento penal? Sí, señor. Léame el artículo 381. El Código de Procedimiento Penal de 906 de 2004, 381. Ah, no, tengo el Bueno, código. mañana la respuesta está en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, ¿cuál es la tarea suya, Janet? Leerlo. Ojo, escriba ahí, artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, ley 906 de 2004. Mañana, entonces, en un momentico me lo lees y yo te lo explico, ¿vale? Listo, profe. Pero, o sea, es del Código de Procedimiento Penal. Sí, Código de Procedimiento, ojo, de procedimiento. 381, listo. 381. Listo. Muy amable. Vale, feliz día. Lo mismo, profe. Gracias. Bueno.